Nos quedamos en esta parte del video, ya vamos a terminar. Entonces hablábamos acerca de la sucesión apostólica. Insisto, después todo degeneró en esta idea de la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde para estar verdaderamente salvo en la verdadera iglesia, debes de llevar tu línea hasta Pedro, que fue el primer papa. Bueno, para empezar, todo esto es falso. Pedro no fue el primer papa. El día de mañana vamos a hablar un poco acerca del papado, pero no fue el primer papa, y en un inicio la sucesión apostólica no tenía que ver con eso, sino tenía que ver con darle el poder a una iglesia centralizada en Roma. Por el contrario, lo que pretendía la sucesión apostólica era garantizar que lo que se enseñaba en determinadas iglesias en verdad estuviera respaldado por los apóstoles, ¿sí? Y de esa manera más o menos se trató de combatir la herejía de Marción. Entonces, si se dan cuenta, estos tres elementos son fundamentales realmente para el desarrollo de la iglesia. Tradicionalmente nosotros abundamos principalmente en la cuestión del canon, sin embargo el credo también, aunque no lo sepamos, en realidad es parte muy importante de las bases que tenemos nosotros como iglesia cristiana. Y bueno, entonces vamos al siguiente tema, vamos a ir un poquito más rápido, ya para que este video sea más corto, acerca de algunos padres de la iglesia. Como les decía, la importancia de los padres de la iglesia es que ellos sientan bases, que ustedes se van a dar cuenta, más adelante van a ser recuperados por mucha reflexión teológica, y que aún en nuestras congregaciones, o sea, casi 2000 años después, todavía muchas de las ideas que tenemos en las iglesias realmente derivan de esta segunda generación de cristianos. Vemos, por ejemplo, a Ireneo de León, ¿sí? Él nace en Esmirna en el año 130, pero después se traslada a Lyon, que es en lo que actualmente es Francia. Y por ejemplo, él enseña mucho una teología de la historia. Básicamente lo que él enseña es que Dios tenía un plan, tenía un propósito desde siempre, y que él ha actuado a través de la historia. Y esto es muy importante porque Ireneo prácticamente inicia, no la inicia, realmente aparece también en el Nuevo Testamento, pero desarrolla una teología de la historia donde mezcla, como veíamos en las primeras clases, los eventos históricos con el plan y el propósito de Dios. Entonces él insiste en que el cristianismo no tiene que ser escapista, como diría Marción, como dirían los gnósticos, alejado de la materia y alejado de la historicidad, sino por el contrario, el cristianismo tiene que ver con la historicidad, con las cuestiones contingentes también, con lo cotidiano, y ahí es donde Dios se revela y Dios opera su salvación. Tan es así que Dios mismo se encarna en Jesús, y Él se hace parte también de la historia, aunque Él esté por encima al encarnarse, Él participa también de la historia, ¿no? Y va a seguirlo haciendo y va a seguirlo haciendo, dice Ireneo de León, y el propósito de Dios en este plan maravilloso es salvar a la humanidad y acercarnos más a Él, perfeccionarnos. Aún con la redención plena, Él continúa con este concepto de que podemos ir creciendo y creciendo en comunión con Dios. No vamos a detenernos demasiado en estos pensadores, sería para otra materia, simplemente es una muestra de lo que enseñaban los padres de la iglesia. Por el contrario, tenemos a Clemente de Alejandría, ¿sí? Dice que en el año 212 él abandona Alejandría, se traslada a lo que sería Asia Menor, y a Esmirna y esta región de Asia Menor. Y la importancia de Clemente de Alejandría es que precisamente pues es un hijo de su tiempo y un hijo de su cultura. Alejandría, como ustedes saben, era el centro intelectual del imperio, ¿sí? Del imperio romano. No solo era el famoso faro de Alejandría, sino la biblioteca, y no solo la biblioteca, sino que había una producción literaria, filosófica impresionante. Digámoslo así, era mucho mayor que Atenas. Su producción filosófica, su producción de pensamiento, de conocimiento era enorme, era el centro intelectual del imperio romano, era Alejandría. Y allí nace Clemente, y entonces lo que hace Clemente es que él toma muchas de las ideas de Platón y elabora un cristianismo un tanto platónico, no como el gnosticismo, pero sí platónico, en el sentido de que hay que ir a la Biblia y encontrar las verdades más profundas, que tienen que ver con cuestiones espirituales, con cuestiones trascendentes, y no necesariamente con cuestiones de la historia. Digámoslo así, es como que diferente a lo que dice Ireneo, es al revés, ¿no? De lo que presenta Ireneo. Pues bueno, Tertuliano de Cartago, por ejemplo, él nace en el año 150, de Cartago, perdón, y él insiste
atacar mucho a los que considera él herejes, y él insiste en la importancia de la escritura, ¿sí? Hay que ir a la escritura. Ahora él dice, la escritura la lee correctamente solo aquel que pertenece a la iglesia, ¿sí? A la iglesia entendida como esta iglesia con la sucesión apostólica, no a la iglesia católica apostólica romana. Insisto, esta todavía no existía en ese entonces. Lo que quiere enseñar Tertuliano de Cartago es que no puede haber una correcta interpretación de la Biblia si no estás dispuesto a permanecer en la comunidad de la fe de los mismos apóstoles que los apóstoles fundaron, ¿no? De las iglesias de las que se nos habla precisamente en el Nuevo Testamento. Entonces, él insiste mucho en el estudio y en el uso que la iglesia tiene que hacer de la escritura para refutar precisamente a los herejes. Y aquí, aunque en el año 50 y todavía el canon no se ha fijado, ya existían, por supuesto, las cartas de Pablo, los evangelios ya estaban, y ya empezaba poco a poco a gestarse este canon de 27 libros del Nuevo Testamento. Y por último tenemos Orígenes de Alejandría. Es una lástima que no tengamos tanto tiempo, pero la producción de Orígenes fue muy extensa, fue un gran pensador, un gran intelectual, probablemente de los padres de la iglesia, aunque muchas ideas de él seguramente no estaríamos nosotros de acuerdo, pero fue el que más avance y desarrollo trajo al conocimiento teológico y a este diálogo con las filosofías de su tiempo. Por supuesto, como hijo de su tiempo también, pues fue muy influenciado por la filosofía griega, y con esos ojos leyó la Biblia, ¿no? Nosotros hay que tener mucho cuidado con no juzgar demasiado negativo esto, porque la verdad es que muchas de las lecturas que nosotros hacemos de la Biblia están también influenciadas por las filosofías que ahora tenemos, aunque no lo sepamos, ¿eh? No necesitamos decir, es que me gusta la filosofía o estoy en contra de la filosofía fulana de tal. Sin darnos cuenta, estamos influenciados con muchos prejuicios a la hora de leer nosotros el texto bíblico. Y bueno, Orígenes también lo hacía, y fue un intelectual neoplatónico. De hecho, él fue discípulo de Clemente de Alejandría, así que retoma mucho acerca de él. Él insiste mucho en la exégesis, en un estudio profundo de las escrituras, pero entendiendo como significados ocultos, ¿no? Y demás, alegóricos, muchísima alegoría, y la verdad es que constantemente en las predicaciones del domingo se hacen enormes alegorías, a veces demasiado alegorizado el texto bíblico. Y bueno, Orígenes de Alejandría enseñaba ya esto pues, hace muchísimo tiempo. Y demás, fue un gran biblista, y pues desarrolló mucho acerca de, insisto, un cristianismo un tanto neoplatónico. No podemos detenernos demasiado, se nos está yendo el tiempo, y solo quisiera terminar un poco con la vida cristiana de este periodo. El sector social, los cristianos en un principio empezaron a crecer en el sector social bajo. Pues sí, carpinteros, campesinos, jornaleros y demás. Realmente las clases élite poco a poco empezaron a convertirse. Realmente sucede hasta que Constantino hace oficial el cristianismo, que la mayoría de las clases élite, que la clase élite, perdón, se empieza a convertir, ¿no? Después hablaremos acerca de esto, pero el sector social básicamente era una clase baja con uno que otro hermano pudiente allí, ¿no? Sus cultos pues, eran cultos sencillos, hay que tener cuidado, no eran exactamente como los nuestros. Se celebraba la cena del Señor en cada reunión, no había esta formalidad, no había esta himnología, no había todo lo que ahora nosotros entendemos por culto. Eran cultos más sencillos, se acompañaban generalmente con una comida, y puede ser eran casas, no había templos en aquel entonces, a veces en las catacumbas, pero no era necesariamente para esconderse, pues todo el mundo sabía dónde estaban las catacumbas, ¿sí? En realidad era porque celebraban allí, pues como recordando a aquellos padres de la iglesia que les habían transmitido su fe, y una muestra de respeto a ellos, ¿no? Entonces, tampoco hay que espantarse. En nuestra idea sería, wow, reunirte ahí en un cementerio no es lo más bonito, ¿no? Pero en aquel entonces era otra forma de pensar, vaya, no era la misma forma de pensar de nosotros. Su organización, también hay que tener mucho cuidado. A veces tenemos la idea de que la iglesia en el siglo I era como nosotros, estaba el pastor, los diáconos y demás. Ciertamente vio oficiales, y en la Biblia aparecen obispos, aparecen presbíteros, aparecen diáconos, pero no era exactamente lo mismo a lo que es un obispo ahora, lo que es un presbítero ahora y lo que es un diácono ahora, ¿no? Realmente había una diversidad de formas de organizarse. Se los dejo de tarea si les interesa. Pues bueno, ustedes pueden leer cómo
en diferentes cartas, diferentes líneas teológicas en el Nuevo Testamento, pues hay diferentes maneras también de organizarse. Entonces no era tan organizado, obviamente no iban al CBL los presbíteros o pastores, o los obispos y pastores. Algunos dicen que obispos y pastores es lo mismo, hay que tener mucho cuidado, no es exactamente lo mismo, ni es exactamente lo mismo un presbítero a lo que ahora sería un pastor, ¿sí? Ni el diácono, vaya, son funciones diferentes, pero por cuestiones de tiempo no podemos analizarlas a profundidad, pero estaba incipiente esta manera de organizarse en el siglo II. ¿Sí? Y la obra misionera pues tampoco era como nosotros la entendemos, ¿verdad? Ciertamente aparecen en el Nuevo Testamento misioneros como Pablo, Bernabé, Silas, que son enviados y demás, ¿sí? Pero generalmente la obra misionera lo hacía la gente en su devenir cotidiano, o sea, el comerciante que se iba para un lado, para el otro, el jornalero que se iba a trabajar a otro lugar, compartían su fe con sus compañeros. La obra misionera se hacía de esta manera, ¿sí? No había profesionales, había ciertamente digámoslo así, algunas personas que se dedicaban a compartir el Evangelio y ese era su trabajo principal, pero la obra misionera fuerte y grande en realidad se da en lo cotidiano, la gente de a pie, la gente común y corriente que iba y se desplazaba y en este desplazamiento iba compartiendo la palabra de Dios, ¿ok? Pues bueno, terminamos esta clase, lo siento, la información es demasiada, pero no podemos dejar de mencionar estas cuestiones, ¿ok? Nos vemos mañana y no se olviden tomar nota.